Ajá, de ahí vino el Mesías, ¿ok? ¿Sí? Por decir, Pablo en el capítulo 4, 5, 6 habla sobre ese punto, sobre que de ahí vinieron los patriarcas, ahí vinieron las promesas, vino la ley. Entonces, ser israelita tiene un punto de gloria en el sentido histórico, ¿ok? O sea, si nosotros fuésemos judíos, israelitas, diríamos, ay no, pues sí, Dios nos sacó de Egipto, ¿no? No, tenemos eso en nuestro haber, en nuestra historia. Pero nada más. Nada más. Entonces, por decir, en el capítulo 9, voy a leer rápido nada más algunos versos y después vamos a saltar al 11, que es el donde yo quiero situarme un poco. Dice ahí, digo pues, no miento y mi conciencia me da testimonio en el espíritu que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, en los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, del cual es Dios sobre todas las cosas. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. O sea, el capítulo 9 va a poner por sentado que Israel no son los que nacen según la carne, sino según el Espíritu. ¿Ok? Eso tiene que quedar bien claro. Entonces vamos al capítulo 10. Al capítulo 10 dice que el anhelo de su corazón y mi oración a Dios es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, ¿qué es ignorar la justicia de Dios? Que la salvación es por la fe, esa es la justicia de Dios. La salvación es por la fe. ¿Qué hicieron los israelitas? Buscar la salvación a través de las obras, de cumplir ritos, guardar fiestas, sacrificar animales. Ellos buscaron el cielo a través de todo eso. ¿Ok? Porque el fin de la ley es Cristo, pues para justicia todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley escribe así, el hombre que haga estas cosas. Entonces, en el capítulo 10, Pablo da por sentado que la salvación es por la fe. De aquí viene el versículo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que hieres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De ahí viene del capítulo 10, ¿ok? Pero el contexto es ese. Entonces llegamos al capítulo 11, y ahí viene el punto, el remanente. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? ¿De qué pueblo habla? ¿De qué venimos hablando? De Israel, ¿ok? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado y solo yo he quedado? Y procuran matarme, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Pregunta, ¿cuál es ese remanente? Si estamos en el punto dispensacional, ¿sabes qué van a decir ellos? Son los 144,000. ¿Sabías tú que Tel Aviv, que es la segunda capital más importante de Israel, porque la primera es Jerusalén, Tel Aviv es una de las capitales homosexuales más grandes del mundo? Tel Aviv es una capital israelita, ¿sabías eso? O sea, ¿ese es el pueblo de Dios? ¿Israel? ¿Que tiene ese tipo de cosas? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no sería gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy.
Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, se han oscurecido sus ojos para que no vean y agotables las espaldas para siempre. Digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. El dispensacionalismo dice que ahorita estamos en un periodo que se le llama la época de la gracia. Eso es lo que dicen los dispensacionalistas. Recuerden que ya vimos eso. Las dispensaciones son la inocencia, la conciencia, gobierno humano, la ley, y luego ya sigue, ¿cómo se llama? La gracia, el milenio y el fin. ¿Ok? Ese es el punto que muchos tienen. Es lo que yo les estoy explicando. Yo no concuerdo con eso. Yo no. Si ustedes sí quieren seguir así creyendo, está bien. Pero yo les voy a decir que si ustedes tienen ese tipo de visión, este pasaje para ustedes no va a tener sentido. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? ¿A qué se refiere con su plena restauración? Los dispensacionalistas dicen, es que ahorita estamos en la época de la iglesia. Cuando la iglesia sea arrebatada, entonces en la tribulación Dios va a tratar con Israel. Entonces ahí dicen, ahí se debe su plena restauración. Pero vamos a seguir leyendo a qué se refiere Pablo. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Pregunta, ¿cómo se provoca a celo a Israel? Según ese pasaje, ¿cómo se provoca a celo? ¿Cuál es la manera que Dios utiliza para provocar a celo? El ejemplo más claro es Hechos capítulo 3. ¿Se acuerdan de aquel cojo que estaba en el pórtico de Salomón? ¿Por qué lo mandaron a llamar después a él y a los apóstoles? Para ver en qué nombre habían hecho ese milagro. Eso es celo. Hebreos capítulo 6 dice que es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y de los poderes del siglo venidero. Recuerden que el esquema del dispensacionalismo son 7 dispensaciones. El esquema que nosotros utilizamos o que yo utilizo bíblicamente es el siglo presente y el siglo venidero. Entonces, ¿qué es los poderes del siglo venidero? Gustar de la revelación cumplida plenamente del siglo venidero, aunque ahorita no está cumplida. Eso es gustar de los poderes del siglo venidero. ¿Cómo se le llama celo a Israel? Los dispensacionalistas dicen así, es que cuando ellos vean que la iglesia sea arrebatada, ellos se convierten. No, ese no es el plan. Ese no es el plan. El punto es aquí que Pablo está diciendo que Dios quiere llamar a celo a su pueblo para que se conviertan. O sea, para que crean en el evangelio. ¿Ok? Crean, o sea, el punto de pensar que Israel va por un lado y la iglesia va por otro es una mala teología. Y hay pasajes que no vamos a entender si pensamos así. ¿Qué? Hay pasajes que no vamos a entender y uno de ellos es este. Yo por eso cuando leía este pasaje, lo estudiaba mucho, yo decía es que no entiendo cómo es esto, o sea, no encajan muchas cosas. Entonces dice ahí, no te jactes pero si las primicias son santas, versículo 16, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si en alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, ni te jactas, sabe que no sustentas toda la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Pregunta, ¿qué cosa es la raíz? La simiente. ¿Qué más? La promesa, ¿sí? No es Israel. O sea, no somos parte de Israel, somos parte de la promesa. ¿Ok? Aguas con eso, porque ese es el punto por el cual muchos están errando en este pasaje. Porque no entienden esa parte. El plan de Dios siempre ha sido que todos sean salvos por fe. O sea, Israel no se va a salvar de una manera especial y la iglesia de otra. No.
¿Qué? Dice ahí de la hierba silvestre, nosotros somos la hierba silvestre. Exactamente. Al olivo. Exactamente, a lo que es la promesa, a lo que es la salvación por la fe. ¿Ok? Pero siempre fue así. Siempre fue así. Si dijéramos el dispensacionalismo, lo que tendríamos que entender aquí sería que tendrías que volverte judío, ¿no? Para participar de eso. Pero ahí dice hierba silvestre. Sí, un olivo. Exactamente. Sí. Podría ser si Dios junta israelitas, Sí. israelitas con gentiles para hacer un solo pueblo, Sí. una sola unión en Cristo Jesús. Sí. Ahora vamos a ir, por decir, para confirmar eso que dices, Efesios capítulo 2. Y ya con este pasaje voy a pasar a lo que es la última semana de Daniel, para ya decirles que ya se cumplió, porque de ahí sacan la tribulación. La tribulación de ellos, de los dispensacionalistas, sale de la última semana de Daniel. Y ahorita vamos a estudiar que esa última semana ya se cumplió. Ya se cumplió. O sea, no es que se va a cumplir, ya se cumplió. Por lo tanto, la semana de tribulación no existe, hermanos. No existe. Ahora, ¿cómo se le llama a esta postura? ¿Cómo se le llama a esa postura? Porque esta también tiene un nombre. La postura de los dispensacionalistas se le llama premilenialismo. ¿Qué es premilenialismo? Antes de. Premilenialismo significa que hay un arrebatamiento, según ellos, tribulación y viene el milenio. Esto que yo les estoy enseñando se le llama amilenialismo, así se le llama, que es que el milenio ya lo estamos viviendo. Voy a explicar después, eso en clases después, a qué se refiere con que ya estamos viviendo el milenio, cómo lo vamos a ver, cómo lo estamos viendo. Porque no dice, es que ahí la Biblia dice en Apocalipsis capítulo número 20, dice que el diablo será atado. Yo no veo que sea atado porque, pues obviamente las cosas siguen de mal en peor, ¿no? Yo no veo que sea atado. Bueno, ¿cómo es eso? Pero bueno. Versículo número 11, Efesios 2:11. Dice ahí, por tanto, acordaos de que en otro tiempo ustedes los gentiles en cuanto a la carne eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Esa es la raíz, Venimos de Romanos, ¿no? Romanos 11, donde dice, fuimos hechos parte de la raíz y del olivo. Esa raíz es Cristo. En aquel tiempo estábamos alejados de Cristo, de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es la raíz. Cristo, la ciudadanía de Israel, las promesas, la esperanza, conocer a Dios. Y dice ahí, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estábamos lejos, habemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. O sea que judíos, Sí. gentiles, sin Cristo, impuros. Lo que quiere decir aquí es que Dios eligió un pueblo de Israel para traer al Mesías, pero siempre el plan fue tener un solo pueblo. Y ese solo pueblo se identifica por la fe. Por la fe. Por eso nos llamamos hijos de ¿qué? De Abraham. Hijos de Abraham, pero es por la fe. Entonces Dios no ve israelitas, noruegos. No, Dios ve un pueblo. ¿Cuál es ese pueblo? El Israel, pero no el Israel que conocemos, sino el Israel de Dios. Entonces, ¿cómo Dios llama a celo a Israel? Viendo que las promesas y las profecías hechas en el Antiguo Testamento se están cumpliendo en la iglesia, que es el Israel de Dios. ¿Ok? Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a entender más pasajes. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar a ese pasaje. Daniel, capítulo número 9.
Ya la semana pasada estuvimos estudiando este pasaje de las 70 semanas. Vamos a estudiar ahora lo que es la última semana de Daniel, ¿ok? La última semana de Daniel. Versículo 24 y 25. Nos quedamos allí. Voy a tratar de avanzar lo más que pueda para que entendamos esta parte, ¿ok? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad y para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Cómo dice? Sellar la visión y la profecía. ¿Cuál fue la última visión de Dios para el hombre? Cristo. Ahí se selló todo. ¿Ok? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, ya vimos esta profecía un poco. Aquí dice, primeramente vamos a analizar ese pasaje. Dice ahí que desde la salida de la orden, y dijimos que aquí hay 4 órdenes, 4 edictos. Los voy a nombrar. Número 1, el edicto de Ciro el Grande. Eso ocurrió en el 539. El problema de esta profecía es qué edicto tomamos como base. Ese es el punto. ¿Ok? ¿Dónde empieza esta profecía de las 70 semanas? Ahí dice que comienza en el edicto, cuando se tiene que volver. Nuevamente les explico. La profecía de las 70 semanas tiene como objetivo nombrar al Mesías cuando iba a llegar. ¿Ok? Pero Dios le da más visión a Daniel. Y no solamente le dice cuándo va a llegar el Mesías, le dice lo que le va a ocurrir y lo que va a ocurrir después del Mesías. Entonces el primer decreto lo tenemos ahí en Esdras capítulo 1, versículo 1 al 4, que es en el tiempo de los persas. ¿Ok? Y aquí el dirigente es Zorobabel, que regresa a un primer grupo, pone los cimientos del segundo templo, pero después se empiezan los problemas. Y entonces la construcción se detiene por 15 años. ¿Ok? Entonces muere Ciro en el 530 antes de Cristo, y lo sucede su rey Cambises, así se llamaba Cambises. El rey Cambises, que más tarde fue sucedido por su rey o por su hijo Darío I, que ese es el que se tiene más registros, Darío I. Y al principio de su reinado, de Darío I, los repatriados reciben un nuevo impulso. Y aquí entran los profetas Ageo y Zacarías. Ageo y Zacarías fueron los que fueron de ese tiempo, antes de Esdras, para impulsar nuevamente al pueblo a que reconstruyera todo. ¿Ok? Pero nuevamente los samaritanos se oponen y ahora llevan el asunto a la corte real. Darío, entonces, al recibir esa inconformidad, empieza a investigar y encuentra el edicto de Ciro, y lo que hace es confirmar el edicto. Y dicen, ¿sabes qué? Ahora les impongo que ahora ustedes tengan que darles el material para que ellos reconstruyan el templo. ¿Ok? Eso sería, hermanos, el segundo edicto, que fue en el 519, 518 a.C. Ese es el segundo edicto hecho por Darío I. ¿Ok? Lo podemos ver en Esdras, capítulo 5, versículos del 1 al 6, al capítulo 6, 22. Esos dos capítulos tienen este tipo de información. ¿Ok? No vamos a leer ahí porque, bueno, ya sería mucho tiempo. ¿Ok? Bien. Entonces, después vemos el tercer edicto. Después de Darío I viene el rey Artajerjes. Era un rey muy malvado, y muy loco este hombre, pero Dios lo utilizó. En el 458 a.C., él da un tercer decreto, y está en Esdras capítulo 7. ¿Ok? En ese tercer decreto, el rey le da a Esdras autoridad para poder organizar a los judíos, pero ya gobernarlos en base a las leyes dadas por Dios.
Es decir, que ahora ya la comunidad judía en Jerusalén sería una comunidad independiente gobernado por las leyes mosaicas. ¿Ok? En ese momento regresan 2,000 personas y empiezan a trabajar en el templo y lo terminan. ¿Qué falta entonces por terminar? Las murallas, que ese es el cuarto edicto. También hecho por Artajerjes, y aquí el que entra en escena es Nehemías. En Nehemías capítulo 1 vemos cómo Nehemías se entera de que están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Qué quiere decir? Que los mismos samaritanos se encargaron, ya no podían destruir el templo, pero ahora podían destruir el muro. Y se encargaron de eso. Se encargaron de destruir el muro y de quemar las puertas. Cuando Nehemías se entera de eso, que era el copero, entonces dice que él lloró y estaba con un semblante triste, y fue con el rey lo vio triste, le dice que qué le pasaba y le pide volver. Y Artajerjes hace un cuarto edicto donde Nehemías vuelve a la ciudad a reconstruir el muro. Eso fue en el 444 a.C. Ok, pregunta. La profecía de Daniel dice que desde la salida de la orden para restaurar, a edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Es decir, 49 años. Pregunta, ¿cuál edicto? ¿Cuál de los 4? El mismo pasaje nos da luz y dice que es para la salida para restaurar y edificar a Jerusalén. El primer edicto no restauraron nada, simplemente revolvieron, pero después se dedicaron a sus casas. El segundo fue una confirmación del primero, entonces el tercero quiere decir que ahí sí terminó de construir el templo. Entonces podemos decir que el edicto donde se empiezan a tomar la profecía de las 70 semanas es en el edicto tercero del rey Artajerjes en el 458 a.C. ¿Ok? Ahí comienza a contar la profecía de las 70 semanas. ¿Ok? Ahí empieza a contar. ¿Ok? Entonces, desde la orden hasta el Mesías, cuando apareció, hay 483 años. Y si la salida fue en el 458, eso nos llevaría que Jesucristo apareció en el 27 después de Cristo. Ahora recuerden que el calendario israelita es lunar. El calendario romano, que es el que nos regimos, es un calendario solar. Por lo tanto hay un desfase de unos 10 años más o menos. ¿Ok? Entonces, con el regreso de Esdras, con la ley de Moisés, es donde el templo comienza a funcionar. ¿Y por qué en tiempos angustiosos? Dice ahí. ¿Por qué dice? Comenzarán, dice, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Qué quiere decir eso? Toda la oposición que hubo con los samaritanos. Les derribaban el muro, les quemaban las ciudades, los llevaban a acusar con el rey. Todos esos es en tiempos angustiosos. Ok, entonces viene una segunda etapa. Capítulo 9, versículo 26 de Daniel. ¿Ok? Entonces ya vimos que ese primer versículo, 25, ya se cumplió, ¿verdad? Porque ya se reedificó Jerusalén, ya apareció el Mesías príncipe, ¿verdad? Y se edificó la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Eso ya ocurrió, ya se cumplió, ¿ok? ¿Sí queda bien claro hasta ahí? ¿Sí? Ok. 26. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Esa segunda etapa de 62 semanas es la etapa entre Malaquías y cuando apareció Cristo. Se le llama la etapa intertestamentaria. ¿Ok? Este periodo fue un periodo de silencio. No hubo revelación de Dios hasta que apareció Juan el Bautista y Cristo. ¿Ok?
Entonces, hasta aquí vamos, 483 años. Falta una semana de 7 años para que sean 490 años. Y entonces dice ahí, y después de las 62 semanas, estoy ahí, Daniel 9:26, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Primero, ¿qué encontramos aquí? El anuncio de la muerte del Mesías. Ahí dice, se quitará la vida al Mesías. A él lo dice. Entonces, él le dice que esto ocurre a la mitad de la semana 70, es decir, a los 3 años y medio. ¿Ok? A los 3 años y medio, que da inicio el ministerio de Cristo. Esa frase, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, esa palabra no por sí es una palabra hebrea que se dice ayin, y significa ser nada o no existir. Es decir, que sería muerto como un malhechor, lo cual ocurrió. Que sería una muerte violenta y cruel. ¿Ok? Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe, ¿a quién se refiere ese príncipe? Que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Sigamos los eventos. Se regresa a Jerusalén, se reconstruye Jerusalén, se reconstruye el muro, pasa el tiempo de los griegos, vienen los romanos, viene Cristo, inicia su ministerio. A los 3 años y medio es muerto. Y después de los 3 años y medio que es muerto, viene un castigo para Israel por el rechazo. ¿Qué pasó con ellos en el año 70? Vino Tito Vespasiano, que era un príncipe, porque era el hijo de el César en ese momento. Era su hijo mayor. Y él vino en el año 70 a Jerusalén y destruyó todo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. ¿Por qué destruyó la ciudad? Por el rechazo de los judíos a su Mesías. Y el santuario. O sea, ¿qué le está diciendo Daniel? Daniel, mira, van a salir ya de la deportación, van a salir. Salen, reconstruyen, vuelven a su lugar de origen, erigen nuevamente el templo, y entonces, al erigir nuevamente el templo, el Mesías va a aparecer. Pero ¿qué crees? Al Mesías lo van a rechazar porque a los suyos vino, los suyos no le recibieron, y al rechazarlo lo matan. Y en ese momento, la consecuencia de rechazar al Mesías va a ser que otra vez Jerusalén será destruida. ¿Hasta ahí sí van? ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Ok. Y su fin será con inundación. ¿Por qué dice eso con inundación? Si ustedes leen, o si ustedes ven en la historia, es el rey Ezequías hizo acueductos abajo de Jerusalén. De hecho, todavía existen. Se dice, Flavio Josefo dice, que la gente, cuando Tito empezó a entrar a la ciudad, se escondieron en esos acueductos. Uno de los problemas que tenía Jerusalén era el agua. Y el estanque del Siloé, donde Jesús mandó a un ciego, el agua desciende de un manantial que está en otra colina. Y lo que hizo Ezequías fue hacer acueductos para traer agua a la ciudad. Entonces, lo primero, cuando la gente sitiaba Jerusalén, ¿qué era lo primero que les cortaban? El agua. El agua. Entonces, el Mesías morirá como un criminal. Y la parte del castigo fue que serían destruidos. Cristo también lo dijo, Mateo 23:37. Mateo 23:37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor.
Capítulo 24, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Tito Vespasiano, hermanos, derribó todo el templo, todo. Flavio Josefo dijo que sí, no quedó piedra sobre piedra. Entonces dice que cuando Tito Vespasiano descubrió que la gente estaba en el piso, porque ahí estaban los acueductos, lo que hizo fue cavar y sacarlos. Y dice que les sacaba los ojos y les cortaba las manos. Por eso ya tiene más sentido lo que dice, ay de las mujeres en cinta. ¿Por qué? Porque dice que las masacraban, les abrían el vientre a las mujeres. Tito Vespasiano hizo eso. Entonces, Tito atacó a Jerusalén en el año 70, en el mes de abril, y por un año aguantaron el sitio, pero tanto fue el sitio que empezaron a comerse entre ellos. Las mujeres empezaron a comer a sus hijos. Entonces, lo que quiere decir esta última parte del versículo es que Tito no iba a parar hasta que ver que Jerusalén sea destruida por completo. Por eso dice, y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Es decir, Tito no paró hasta ver que Jerusalén fuera reducida a un montón de escombros. Y ahora pasamos a ese último verso. Daniel 9:27, que es donde se basan los dispensacionalistas. Quiero que entiendan algo. Una de las cosas de la profecía, hermanos, que debemos entender cuando estamos hablando del lenguaje profético, es que no todo es cronológico. No todo es cronológico. Muchas veces la profecía repite algo que debemos de tener bien en claro o nos da más detalles. Y ese es el punto aquí. Y por otra semana confirmará el pacto. Y los dispensacionalistas dicen así, aquí está hablando del anticristo que va a ser un pacto de 7 semanas. A ver, ¿de qué venimos hablando en el contexto? ¿De qué venimos hablando? De que va a aparecer el Mesías y que va a ser muerto. Y que de repente va a llegar otro príncipe y va a destruir Jerusalén. De eso venimos hablando. Entonces dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Este versículo es continuación del 26, es decir, no hay cronología, sino son detalles de algo ya mencionado. La idea que transmite, hermanos, es que alguien, en este caso, el Mesías, y ahora los términos y condiciones de ese pacto serían efectivos. Por decir, en Mateo 26:27 dice así, tomad la copa, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Confirmó el pacto, ¿no? Confirmó el pacto. Para que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces vemos cómo Cristo aquí confirma el pacto, un pacto, hermanos, que tiene como sombra el primero. Pero ahora este nuevo pacto es glorioso y eterno. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Lo que los dispensacionalistas dicen aquí es, entonces el anticristo va a hacer un pacto de 7 años con Israel, pero a la mitad de los 7 años, 3 años y medio, entonces el anticristo se va a desenmascarar y entonces ya él se va a hacer pasar por Dios. No está diciendo eso este pasaje. Ese es el problema, hermanos. Entonces ellos sacan que la tribulación son 7 años por esta semana. Por esta semana. Pero no está hablando de eso. Aquí dice que a la mitad de la semana, quiere decir 3 años y medio, hará cesar el sacrificio. Les voy a dar otros pasajes. Hebreos 7:22 dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos,
que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego de los del pueblo. Por esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Es decir, cesó los sacrificios. Ahí cesó. Hebreos 10:11. Hebreos 10:11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Sentarse a la diestra de Dios quiere decir una obra terminada. De ahí en adelante, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. A la mitad de la semana muere Cristo y hace cesar los sacrificios del Antiguo Testamento, ya los hizo cesar. Y a estos ya son ineficaces en comparación con el sacrificio de Cristo. Y luego dice allí, sigo Daniel 9:27. Entonces nuevamente lo leo. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ya vimos que eso pasó. Jesucristo confirmó el pacto. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ya vimos eso, que sí, cuando Él murió, hizo cesar los sacrificios. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ok. Ahora vamos a ver otro pasaje. Con este pasaje vamos a cerrar un poco esto. Mateo capítulo 24, versículo 1. Vean lo que no pierdan de vista lo que dice ese pasaje de Daniel. Dice ese pasaje de Daniel: después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ok. Capítulo 24, versículo 1 de Mateo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra hasta que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? La destrucción del templo, porque eso fue lo que hablaron, lo que habló Jesús antes. Les dijo que no quedaría piedra sobre... Entonces, los judíos tenían el templo como algo indestructible, o sea, como que no es posible que tú digas que lo van a destruir. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué dice ahí? Y del fin del siglo, ¿no? El siglo y el siglo venidero, ¿ok? Respondió Jesús y les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Ahora me van a hacer una pregunta aquí, y a lo mejor podríamos preguntar: bueno, ¿y qué pasa, pastor, con los caballos del Apocalipsis? Pues yo les voy a decir algo. Esos caballos del Apocalipsis se parecen mucho a este relato. Caballo blanco, y el que salió iba venciendo y para vencer anticristos. Y el segundo caballo era un caballo que se llamaba Muerte, y le fue dada la potestad de matar una cuarta parte de la tierra con pestes, con hambre. Ahí dice, con guerra. Hermanos, si ustedes ven cuántos murieron por el COVID, casi fue una tercera parte de la humanidad. Eran tantos que no se daban abasto. O sea, se quemaban los hornos para quemar o para cremar, no se daban abasto, hermanos. O sea, la tribulación es algo que no es que vamos a vivir, hermanos, todo el tiempo hay tribulación. Desde el tiempo de la iglesia primitiva, los cristianos sufrían tribulación, muertes en el circo romano, las pestes también los cristianos la vivieron, la devaluación, la revolución industrial, y seguimos, ¿no? Pero cada vez la tribulación va, ¿qué? Aumentando.
Eso va dando cuentas que la venida de Cristo está cerca. Pero vean lo que dice ahí, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y luego dice, y salió un caballo negro y traía una balanza en la mano y decía 2 libras de cebada por 1 denario. ¿Qué quiere decir? Que el salario de un día solamente alcanzará para una persona. Pregunta, ¿no estamos llegando a eso? No es que vamos a entrar ahí, o que la gente va a entrar, yo ya no voy a estar allí. No, ya lo estamos viendo que así es. Está escaseando el agua. La capa de ozono, pues, la maldad del hombre sigue en aumento. O sea, hermanos, tribulación hay. ¿No será que a la segunda venida de Cristo se acerca ya? Sí, y ahí lo estamos viendo. La cuestión es que los dispensacionalistas dicen, no, es que no nos preocupemos porque Cristo va a venir por nosotros. O sea, sí va a venir, sí. Pero tienen el punto ellos de que, no, nosotros no vamos a ver eso. No lo vamos a vivir. Pues la Biblia no marca eso. Y eso será principio de dolores. Versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ¿qué dice ahí? La abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. A ver, vamos a entender un poquito este pasaje. ¿De qué está hablando Jesús? Porque ese es el problema del punto dispensacional, porque ellos dicen, ya ven, al principio está hablando de los 7 sellos. Y después salta a otro punto donde no tiene sentido. ¿De qué está hablando Jesús ahí? Primeramente, de las señales que habrá de su venida, pero también está hablando de la destrucción de Jerusalén. ¿Qué cosa es la abominación desoladora? Tito Vespasiano. Por eso dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, los dispensacionalistas luego dicen, ese es el anticristo. Ellos luego dicen eso. Ese es el anticristo. Cuando ya el anticristo se sienta en el templo. Pero dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Qué razón tiene eso? ¿A qué se está refiriendo Cristo? Pues obviamente que cuando vean que Tito ya entró a la ciudad y llegó al templo, los que estén en Judea, ¿qué? Vámonos, porque llegó un momento de que Jerusalén va a ser, ¿qué? Destruida. Y el que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Los dispensacionalistas dicen esto. Lo que está diciendo allí es que Israel, cuando venga el arrebatamiento y se convierta a Dios y se den cuenta que el anticristo es un falso, el anticristo los va a perseguir y entonces los israelitas van a huir a Petra, es lo que dicen ellos. Pero hermanos, si fuera así, tendríamos que aceptar que Dios tiene un plan para Israel de un lado y la iglesia viene del otro. No puede ser. Por eso este pasaje es complicado de explicar. Porque si estamos llevando a Israel por un lado y a la iglesia por el otro, entonces nada más decimos que todo esto es para Israel. ¿Qué es lo que le toca a la iglesia entonces? Pues lo que sigue después. Entonces ya no vendría. Sí, no tiene sentido. Nos hacemos bolas ahí en ese pasaje. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Cuando estemos estudiando en la serie Preparados en Cristo, la segunda carta a los tesalonicenses,
Una de las razones por las cuales Pablo les escribe que no se dejen mover de que Jesús ya vino es porque existía, o en ese momento estaba reinando un César llamado Nerón. Y Nerón era tremendo. O sea, los tesalonicenses le decían a Pablo, ya estamos en la gran tribulación, ¿no? Porque no inventes, este hombre Nerón está matando a todos los cristianos, o sea, los quemaba, los torturaba, los decapitaba, los echaba a los leones, los ponían a competir con gladiadores, o sea, hacía de todo con ellos. Entonces, los tesalonicenses decían, ya estamos en la tribulación, y Pablo les dice, no, todavía no. Estamos sufriendo tribulación, pero aún no es el fin. Lo mismo, hermanos, ¿estamos sufriendo tribulación? Sí, pero aún no es el fin. El problema del dispensacionalismo, hermanos, es que mezclan y ya no saben de qué hablan, si de la destrucción de Jerusalén o de la tribulación. Ese es el problema, hermanos. Ese es el problema. Entonces, terminamos este punto. Voy a leer nuevamente ese pasaje para ir terminando. Daniel 9:27. Y vamos terminando porque ya no me va a dar tiempo pasar al siguiente punto, que es el juicio final. ¿Ok? Por otra semana confirmará el pacto. Ya vimos que eso ya sucedió, ¿no? Está hablando de la última semana de Daniel. La última semana de Daniel es que por una semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda. ¿Quién? El Mesías. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. ¿Qué quiere decir con la muchedumbre de las abominaciones? Que los judíos fueron el primer pueblo en perseguir a la iglesia. ¿No fue el primer perseguidor Saulo? ¿A quién pertenecía? A los judíos. Y fueron acumulando abominaciones hasta que vino ¿quién? El desolador, Tito. Y hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué quiere decir? Que hasta que se cumpla todo lo que se ha dicho con el desolador, ahí termina esta profecía. Por lo tanto, esta profecía de las 70 semanas ya se cumplió. Ahí ya lo analizamos poco a poco y ya vimos que eso ya se cumplió. Porque Jerusalén ya fue destruida, ¿verdad? Entonces ya se cumplió esta semana. Ya se cumplió esta profecía. Entonces, si ya no tenemos la última semana de Daniel, ¿qué pasa con todo lo que el dispensacionalismo ha dicho? Ahí hay un problema, ¿no? Pero hermanos, como les digo, yo creo de esa manera. Pero ustedes no quieren quedar así, dicen, no, pero es que se me hace más complicado así. Está bien, no hay problema. Porque de eso de lo que Cristo va a volver. Eso es ineludible, que eso no lo podemos negar. Pero, pues obviamente, si nos apegamos más a las Escrituras, creo yo que esto es lo más apegado a la verdad. No que sea la verdad absoluta, pero que sí es lo más apegado a la verdad. Entonces el siguiente punto, y ahí le vamos a dejar, es el juicio final. Vamos a estar estudiando ahora cómo va a ser el juicio, ¿verdad? ¿Cómo va a ser el juicio? Porque los dispensacionalistas tienen 7 juicios. El juicio de las naciones, el juicio del gran trono blanco, el tribunal de Cristo, el juicio para los que van a entrar al milenio, y luego el juicio de los que salen del milenio, el juicio de los ángeles y el juicio de aquellos de la batalla del Armagedón. Tienen 7 juicios ellos. Aquí les voy a decir, nada más hay un juicio. O sea que el juicio de las naciones, el juicio del gran trono blanco, el tribunal de Cristo es el mismo. Pero vamos a comprobarlo, ¿no? Una cosa es que yo lo diga y otra cosa es que así es. Lo vamos a comprobar.
y vamos a tener que estudiar ciertas semejanzas, hermano. Pero recuerden, ¿cuándo es el tiempo de la siega? El fin del siglo, ¿no? El trigo y la cizaña. ¿Cuándo va a ser el tiempo de la siega? El fin del siglo. ¿Y qué es el fin del siglo? La segunda venida de Cristo. Y en la segunda venida de Cristo va a venir un juicio y ahí se le va a dar a cada quien lo que corresponde. Pero vamos a comprobarlo con la Biblia. La semana que viene, si Dios lo permite, vamos a estar estudiando esa parte, ¿no? ¿Cuántos juicios hay? Porque, pues, como les digo, para ellos hay 7. Hay un dispensacionalismo que se le llama el dispensacionalismo progresivo. Hay un libro ahí que se le llama Dispensacionalismo ayer, hoy y mañana. Así se le llama. Así se llama el libro. Y explica esta parte. Y es que el dispensacionalismo progresivo se enfoca más a la reforma. Scofield fue más de un dispensacionalismo principiante. Y ya el progresivo como que se apega más a las 5 solas y cosas así. Pero sigue siendo casi lo mismo. Entonces vamos a orar. Aquí lo vamos a dejar, hermanos, y vamos a terminar.